Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. En Catemaco, Veracruz, todo mundo sabe que hay ciertas cosas que no se deben hacer, cierta gente a la que no se debe faltar al respeto. Los brujos de ahí no son charlatanes que cobran por limpias falsas. Hay algunos que tienen poder real, poder antiguo, y burlarse de ellos, reírse de lo que hacen, puede traer consecuencias terribles. Lo que van a escuchar es la historia de alguien que aprendió esto de la peor manera posible. Un conocido de mi primo que vive allá en la zona. Alguien que todavía vive con lo que le pasó. Si creen que la brujería no es real, que todo es cuento, quédense a escuchar esto. Porque después de conocer esta historia, tal vez piensen diferente. Mi nombre es Carlos Méndez Reyes. Tengo 31 años y nací en Catemaco, Veracruz. Ahí viví toda mi vida hasta hace 3 años. Ahora vivo en Xalapa, lejos de ese lugar. Pero no importa qué tan lejos me vaya. Lo que me pasó me sigue a todas partes. Crecí viendo brujos toda mi vida. En Catemaco es parte de la cultura. Hay brujos buenos y brujos malos. Los buenos te ayudan con limpias, con amarres de amor, con problemas de salud. Los malos hacen trabajos oscuros. Y está Don Jacinto. Don Jacinto Sánchez vivía en las afueras del pueblo, en una casa vieja cerca de la laguna. Tendría como 80 años cuando pasó lo que les voy a contar. Todo el mundo lo respetaba. Algunos le tenían miedo. Se decía que él conocía secretos antiguos, que podía hacer cosas que otros brujos no podían. Yo nunca creí en nada de eso. Mis padres eran católicos devotos, pero también creían en las limpias y los brujos. Yo me burlaba. Les decía que eran supersticiones de gente ignorante, que los brujos solo estafaban a la gente sacándoles dinero. Me consideraba más inteligente que todos ellos por no creer en esas cosas. Estudié administración en Xalapa y regresé a Catemaco hace 4 años. Conseguí trabajo en la presidencia municipal. Tenía un buen sueldo, un carro nuevo, una novia bonita. La vida me iba bien y yo me sentía superior a todos los que seguían creyendo en brujerías. Mi novia, Claudia, era de Catemaco también, pero ella sí creía en esas cosas. Su familia era muy cercana a varios brujos. Yo siempre le decía que estaba loca, que eran puros cuentos. Nos peleábamos por eso seguido. Un día, hace 3 años, Claudia me dijo que su mamá había ido con Don Jacinto porque tenía un problema de salud. Le habían hecho estudios en el hospital y no encontraban qué tenía. Don Jacinto le hizo una limpia y a los pocos días se sintió mejor. Yo me reí en su cara. Le dije que su mamá se había curado sola, que había sido coincidencia. Claudia se enojó. Me dijo que yo era un necio, que algún día iba a aprender a respetar estas cosas. Pero yo seguí burlándome. El problema empezó un sábado. Yo estaba con mis amigos en una cantina del centro. Ya habíamos tomado varias cervezas. Uno de ellos mencionó que iba a ir con un brujo porque creía que le habían hecho un trabajo. Yo me empecé a burlar. Les dije que eran unos tontos por creer en esas cosas. Estábamos haciendo mucho ruido riéndonos, y en eso entra Don Jacinto a la cantina. Iba con su nieto, un muchacho como de 15 años. Venían a comprar algo, no a tomar. Don Jacinto era un hombre pequeño, flaco, con el pelo completamente blanco. Vestía de blanco también como acostumbran algunos brujos. Cuando lo vi entrar no sé qué me pasó. Tal vez era el alcohol, tal vez era mi arrogancia. Me levanté y le grité desde nuestra mesa. «Ahí viene el gran brujo», grité con sarcasmo. «A ver, don Jacinto, hágame un trabajo para que me saque la lotería». Mis amigos se rieron pero con nerviosismo. Don Jacinto se detuvo y me miró. Sus ojos eran muy claros, casi grises, y la forma en que me miraba me puso incómodo por un segundo. Pero yo seguí. «O mejor écheme una maldición», le dije riéndome. «Para que vea que no funciona nada de lo que hace. Puro cuento para sacarle dinero a los tontos». El nieto de don Jacinto me dijo algo, pero yo no le hice caso. Seguí burlándome. Le dije que todos los brujos eran unos charlatanes, que se aprovechaban de la gente ignorante, que en pleno siglo XXI era ridículo que la gente siguiera creyendo en esas tonterías.
Don Jacinto no dijo nada, solo me siguió mirando con esos ojos extraños. Luego, después de lo que pareció una eternidad, habló con voz muy tranquila. «Tienes mucha soberbia, muchacho», me dijo. «Crees que porque estudiaste ya lo sabes todo, pero hay cosas que no se aprenden en la escuela. Hay fuerzas que existen desde antes que nosotros y que van a seguir existiendo después». Yo me seguí riendo. Le dije que me demostrara que tenía poderes, que hiciera algo ahí mismo. Mis amigos me decían que ya me calmara, pero yo estaba envalentonado con el alcohol. Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. «No tengo que demostrarte nada», me dijo. «Pero ya que insistes tanto, te voy a dar lo que pides. A partir de este momento estás marcado. Vas a ver cosas que otros no ven. Vas a sentir cosas que otros no sienten. Y vas a entender, aunque no quieras, que hay cosas más grandes que tu pobre comprensión». Y se fue. Así nomás. Compró lo que venía a comprar y se fue con su nieto. Yo me quedé ahí parado, sintiéndome raro. Mis amigos se quedaron callados. Uno de ellos me dijo que había sido muy imprudente, que no se juega con esas cosas. Pero yo me volví a reír y pedí otra cerveza. Esa noche llegué a casa como a las 2 de la mañana. Claudia estaba enojada porque no le había avisado que llegaría tarde. Le conté lo que había pasado en la cantina, esperando que se riera conmigo. Pero ella se puso pálida. «Carlos, estás loco», me dijo. «¿Cómo te vas a burlar de don Jacinto así? ¿Sabes quién es él?». Le dije que era un viejito charlatán como todos los demás. Ella me dijo que yo no entendía nada, que don Jacinto era de los brujos más poderosos de toda la región, que la gente venía de otros estados a verlo, que él no cobraba por ayudar a la gente pero tampoco perdonaba las faltas de respeto. Yo me acosté sin hacerle caso. Dormí bien esa noche. No pasó nada raro. Pero al día siguiente empezó todo. Me desperté como a las 8 de la mañana. Claudia ya se había ido a trabajar. Me levanté para ir al baño y cuando pasé frente al espejo del pasillo, vi algo que me detuvo en seco. En el reflejo detrás de mí había alguien parado. Una sombra oscura, una figura. Volteé rápido, pero no había nadie. Miré el espejo otra vez y ya no estaba. Pensé que había sido mi imaginación, que todavía estaba medio dormido. Me bañé y me fui a trabajar. Todo el día estuve bien. Trabajé normal, almorcé con unos compañeros, no pasó nada extraño. Pensé que lo del espejo había sido solo una alucinación por la resaca. Pero esa noche, cuando llegué a casa, empezó de verdad. Claudia había cocinado y estábamos cenando cuando escuché algo. Un susurro. Muy bajito, como si alguien estuviera hablando en otra habitación. Le pregunté a Claudia si había escuchado algo. Ella me dijo que no. El susurro siguió. No podía entender qué decía, pero estaba ahí. Me levanté y fui a revisar las habitaciones. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas, pero seguía escuchando ese susurro. Esa noche no pude dormir bien. El susurro se hacía más fuerte cuando todo estaba en silencio, y empecé a ver sombras moviéndose por las esquinas del cuarto. Cuando las miraba directamente desaparecían, pero las veía por el rabillo del ojo. Al día siguiente le conté a Claudia. Ella me dijo que fuera con don Jacinto a pedirle perdón, a pedirle que quitara lo que me había hecho. Yo me negué. Le dije que esto era psicológico, que era mi culpa por haberme sugerido cosas el viejo, que se me iba a pasar, pero no se me pasó. Cada día empeoraba. Empecé a ver cosas más claras. Ya no eran solo sombras. Veía figuras completas, gente que no debería estar ahí. Una vez, manejando por la carretera, vi a una mujer parada en medio del camino. Frené de golpe, pero cuando parpadeé ya no estaba. Casi choco por eso. Los susurros se volvieron voces. No entendía lo que decían, pero eran muchas voces hablando al mismo tiempo. A veces me despertaba en la noche escuchándolas tan fuerte como si hubiera gente en mi cuarto. En el trabajo empezaron a notar que algo andaba mal conmigo. Me veían distraído, asustado. Varias veces me preguntaron si estaba enfermo. Yo les decía que estaba bien, pero sabía que no era cierto. Claudia me rogaba que fuera con don Jacinto, que me humillara, que le pidiera perdón. Pero mi orgullo era más fuerte. Me negaba a aceptar que esto fuera real, que el viejo realmente me hubiera hecho algo. 2 semanas después de la noche en la cantina, las cosas se pusieron mucho peor.
Empecé a sentir que algo me tocaba. Manos frías en mi espalda, en mi cuello, en mis brazos. A veces sentía que me jalaban la ropa. Me despertaba con rasguños en el cuerpo que no recordaba haberme hecho, y las apariciones se volvieron más agresivas. Una noche, mientras veía televisión, vi una figura parada en la puerta del cuarto. Esta vez no desapareció cuando la miré directamente. Se quedó ahí, viéndome. No tenía cara definida, solo era una forma oscura, pero sabía que me estaba mirando. Le grité. Claudia vino corriendo preguntando qué pasaba. Le señalé la puerta, pero ella no veía nada. Para ella no había nadie ahí, pero yo lo veía claramente. La figura se quedó ahí como un minuto entero, y luego simplemente se desvaneció. Claudia lloró esa noche. Me dijo que esto iba a terminar destruyéndome si no hacía algo, que dejara mi orgullo a un lado y fuera con don Jacinto. Finalmente, 3 semanas después de haberme burlado de él, decidí ir. No porque creyera que me había hecho algo real, sino porque ya no podía más. No dormía, no comía bien, en el trabajo me estaban amenazando con correrme por mis errores constantes. Pensé que tal vez si iba y fingía disculparme, don Jacinto me diría que todo había sido su gestión y yo podría dormir tranquilo sabiendo que todo estaba en mi cabeza. Fui una tarde después del trabajo. Su casa quedaba como a 20 minutos del centro por un camino de tierra. Era una casa sencilla, pintada de azul claro, con muchas plantas alrededor. Había gallinas en el patio y un perro viejo echado en la entrada. Toqué la puerta. Me abrió el mismo muchacho que había estado con él en la cantina, su nieto. Cuando me vio, frunció el ceño. «Vienes a buscar a mi abuelo», me dijo. Era una afirmación, no una pregunta. Asentí. Él me hizo pasar sin decir más. La casa por dentro era oscura y olía a hierbas. Había velas por todos lados, imágenes de santos, cosas colgando del techo que no pude identificar. El muchacho me llevó a una sala pequeña donde don Jacinto estaba sentado en una silla de madera. Cuando entré, él levantó la vista y me miró con esos mismos ojos grises que me habían puesto nervioso en la cantina. Pero esta vez no sentí burla dentro de mí. Sentí miedo. «Siéntate», me dijo señalando una silla frente a él. Me senté sin decir nada. Mi orgullo quería que hablara primero, que exigiera saber qué me había hecho. Pero mi miedo me mantenía callado. «3 semanas te tardaste en venir», me dijo. «Pensé que vendrías antes, pero eres terco, eso es tu problema». La soberbia. Le dije que venía a pedirle que quitara lo que me había hecho, que ya había aprendido la lección, que no volvería a burlarme. Mi voz sonaba pequeña, asustada. Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. «Yo no te hice nada», me dijo. «Lo que te está pasando no es un trabajo que yo te haya puesto. Es algo mucho peor». No entendí qué quería decir. Él se inclinó hacia adelante. «Cuando te burlaste de mí aquella noche», me dijo, «no fue a mí a quien ofendiste realmente. Ofendiste a las fuerzas con las que trabajo, a los espíritus antiguos, y ellos decidieron enseñarte una lección. Yo solo abrí la puerta. Ellos son los que entraron». Sentí un frío terrible recorrerme el cuerpo. Le rogué que hiciera algo, que cerrara esa puerta, que los hiciera irse. «No es tan simple», me dijo. «Los espíritus no obedecen órdenes. Ellos deciden qué hacer y cuándo. Lo único que puedo hacer es pedirles que tengan misericordia. Pero no te garantizo nada». Le dije que haría lo que fuera, que pagaría lo que me pidiera, que solo necesitaba que esto parara. Don Jacinto se levantó y fue a una mesa donde tenía muchas cosas, botellas, hierbas, piedras. Tomó algunas y regresó. Me dijo que me pusiera de pie en el centro de la sala. Hizo un círculo alrededor de mí con algo que parecía sal. Luego empezó a rezar en un idioma que no conocía. No era español ni inglés. Era algo viejo, antiguo. Su voz se hacía cada vez más fuerte. Mientras rezaba, sentí algo raro en el ambiente. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Las velas empezaron a titilar aunque no había viento. Y entonces sentí algo que nunca voy a olvidar. Algo me tocó. No como las otras veces. Esta vez fue diferente. Sentí como si algo me estuviera agarrando por dentro, como si dedos fríos me estuvieran apretando el corazón. Grité de dolor. Don Jacinto siguió rezando más fuerte. Yo caí de rodillas dentro del círculo, agarrándome el pecho.
El dolor era insoportable. Sentía que me iba a desmayar, y entonces lo vi. Lo vi claramente. No era una sombra. Era algo real. Algo que estaba ahí en la sala con nosotros. Una figura oscura, alta, retorcida. No tenía cara, pero sabía que me estaba mirando. Y sentí algo que nunca había sentido. Sentí maldad pura. No era como el miedo normal. Era algo más profundo, más terrible. Don Jacinto gritó algo en ese idioma extraño y aventó algo hacia la figura. Humo blanco llenó la sala. Tosí, me ardían los ojos. Cuando el humo se disipó, la figura ya no estaba. Don Jacinto me ayudó a levantarme. Yo temblaba de pies a cabeza. Me sacó del círculo y me hizo sentar. Ya está, me dijo. Le pedí a los espíritus que te dejaran, que entendieran que aprendiste la lección. Le pregunté si ya no iba a ver cosas, si ya no iba a escuchar las voces. Él se quedó callado por un momento. Lo que viste, lo que sentiste, nunca lo vas a olvidar, me dijo. Y los espíritus te marcaron. Puede que te dejen en paz ahora, puede que no. Eso depende de ti. Si vuelves a ser soberbio, si vuelves a faltarle el respeto a estas fuerzas, regresarán. Y la próxima vez será peor. Le prometí que nunca más me burlaría, que había aprendido, que creía. Él asintió. Vete a casa, me dijo. Y recuerda siempre lo que viviste aquí. Salí de esa casa diferente a como entré. El camino de regreso manejé despacio pensando en todo. En lo que había visto, en lo que había sentido. Esa noche dormí mejor que en semanas. No escuché voces, no vi sombras. Pensé que finalmente había terminado, pero me equivocaba. Los días siguientes fueron tranquilos. Las apariciones pararon. Los susurros se fueron. Claudia notó el cambio en mí. Le conté que había ido con don Jacinto, que me había ayudado. Ella se alegró, pero me advirtió que tuviera cuidado, que no volviera a ser arrogante. Pasó un mes, luego 2. Yo estaba empezando a pensar que todo había quedado atrás, que podía seguir con mi vida normal. Pero entonces empezó otra cosa, algo peor. Empecé a saber cosas que no debería saber. Veía a alguien en la calle y sabía si algo malo le iba a pasar. Una compañera de trabajo se veía bien, pero yo sabía que estaba enferma. Se lo dije tratando de ayudar. 3 días después le diagnosticaron algo grave. Un amigo planeaba un viaje con su familia. Yo le dije que no fuera. Él me preguntó por qué y yo no supe qué responder. Solo sabía que no debía ir. Él fue de todas formas. Tuvieron un accidente en la carretera. Nada grave, pero se asustaron mucho. La gente empezó a verme raro. Empezaron a evitarme. Decían que yo traía mala suerte, que atraía cosas malas. En el trabajo me cambiaron de área porque mis compañeros se quejaban de que estar cerca de mí les daba mala vibra. Claudia empezó a tenerme miedo otra vez. Decía que yo había cambiado, que ya no era el mismo, que mis ojos se veían diferentes, más oscuros, que a veces cuando dormía yo hablaba en idiomas que ella no conocía. Regresé con don Jacinto 2 meses después de la primera limpia. Le conté lo que estaba pasando. Él me miró con tristeza. Te lo dije, muchacho, me dijo. Los espíritus te marcaron, ahora ves cosas que otros no ven, sabes cosas que otros no saben. Eso no se quita. Es parte de ti ahora. Le rogué que hiciera algo, que me quitara esa marca, que yo no quería saber esas cosas, no quería ver esas cosas. No puedo, me dijo. Lo que los espíritus dan, solo ellos lo pueden quitar, y ellos no lo van a quitar. Esto es tu castigo por tu soberbia. Vas a tener que aprender a vivir con ello. Lloré frente a él. Le dije que no era justo, que solo me había burlado, que no merecía esto. La soberbia siempre tiene precio, me respondió. Especialmente cuando se trata de fuerzas que no entiendes. Ahora entiendes que estas cosas son reales, que hay un mundo más allá de lo que ves. Pero ese conocimiento viene con un peso. Salí de su casa destruido. No había solución. Iba a tener que vivir así para siempre. Claudia me dejó 4 meses después. Me dijo que me amaba, pero que no podía estar con alguien así, con alguien que traía esas cosas, que cada noche soñaba cosas horribles cuando dormía a mi lado, que sentía presencias cuando yo estaba cerca. Perdí mi trabajo. Oficialmente fue por recorte de personal, pero yo sabía la verdad. Nadie quería trabajar conmigo.
Me mudé a Xalapa hace 3 años pensando que alejarme de Catemaco ayudaría, pero esto viene conmigo a donde vaya. Ahora vivo solo. Trabajo desde casa haciendo cosas en internet. Evito el contacto con la gente porque sé que les causo incomodidad. Veo cosas todos los días. Sé cosas que preferiría no saber. Una vez vi a una mujer en el supermercado y supe que su esposo le estaba siendo infiel. No dije nada, pero ella me miró y de alguna forma supo que yo sabía. Salió corriendo del lugar. Otra vez vi a un niño en el parque y supe que estaba enfermo, muy enfermo. Le dije a su mamá que lo llevara al doctor. Ella me gritó que me alejara de su hijo, que qué clase de loco era. Así es mi vida ahora. Aislado. Solo. Viendo y sabiendo cosas que nadie más ve ni sabe. Cargando con este peso que nunca me voy a poder quitar. Don Jacinto falleció el año pasado. Tenía 83 años. Fui a su funeral. Fue lo único que pude hacer por él después de lo que pasó. Su nieto me reconoció. Me miró con lástima. Mi abuelo siempre dijo que tú ibas a cargar con esto toda tu vida, me dijo. Que los espíritus nunca te iban a soltar. Lo siento, y tienes razón. Esto es para siempre. No hay cura. No hay forma de revertirlo. Cada día vivo con esto. Con ver sombras. Con saber cosas. Con sentir presencias. Con asustar a la gente sin querer. Mi familia casi no me habla. Los pocos amigos que me quedaban se alejaron. La gente que me conoce nueva no dura mucho cerca de mí. Todos sienten que algo anda mal conmigo. Y lo peor es que ahora sí creo. Creo en todo. En los brujos, en los espíritus, en las fuerzas antiguas. Pero ese conocimiento no me trajo sabiduría. Me trajo soledad, miedo y una vida arruinada. Por eso les cuento esto. Si alguna vez están en Catemaco o en cualquier lugar donde hay brujos, curanderos, gente que trabaja con estas fuerzas, respeten. No se burlen. No sean arrogantes como yo.